y llegamos a qué es la diabetes mellitus en sí. La diabetes mellitus es una alteración metabólica, como vimos, pues todo el trastorno del metabolismo que se da, caracterizada por la presencia de hiperglucemia crónica, acompañada en mayor o menor medida por trastornos en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas y los carbohidratos. Como ya vimos en la clasificación que nos dio de manera introductoria Daniel, hay varios tipos de diabetes dependiendo de la etiología de la misma. Vemos que pues, la diabetes tipo 1, que es la diabetes pues, autoinmunitaria, que es por causa de que hay una predisposición genética para ella y que se caracteriza por la destrucción lenta y progresiva de las células beta. Vemos cómo es la evolución dependiendo de la necesidad de insulina de cada paciente. La diabetes tipo 1 va desde una tolerancia a la glucosa normal hasta requerir insulina para sobrevivir. Aquí en la parte de abajo vemos los niveles dentro de los cuales se clasifican cada estadio de la evolución de la enfermedad. Vemos que algunos tipos de diabetes tienen una evolución retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a un punto de requerir insulina para su control o para su supervivencia y se devuelve hasta glucosa en ayunas anómala o alteración o intolerancia a la glucosa, como ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, donde no requiere ni siquiera una dosis de insulina para el control, sino que solo con dieta, ejercicio puede mantener unos niveles de glucemia altos, pero considerados un tanto normales, o sea, no hay tanto trastorno del metabolismo asociado. Otros tipos específicos, como las diabetes tipo MODY, pueden evolucionar hasta requerir insulina para el control o a requerir insulina pues, para la supervivencia del paciente. La diabetes gravídica es una de las que presenta pues, mayor evolución retrógrada y puede establecerse, no puede evolucionar hasta requerir insulina para el control, no requerir insulina o estar en glucosa alterada en ayuno o intolerancia a la glucosa y llegar hasta tolerancia normal a la glucosa. Obviamente esto depende del estado basal de la paciente, del control que le haga durante el embarazo y pues de todas el tratamiento que se le da. Bueno, ahorita vamos a tratar la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, pues primero tenemos que centrarnos en las células beta pancreáticas. Como recordando, a manera de recordatorio de lo que dijo Natalia, representan del 60 al 70% del total de las células de los islotes de Langerhans en el páncreas, son las responsables de la síntesis y liberación de insulina, presentan los transportadores GLUT2 sensibles a la concentración de glucosa, que es la que entra la glucosa a las células sin necesidad de insulina, y la libera, bueno, pues después. La regulación de la insulina que está dado por el péptido inhibidor gástrico, el péptido similar al glucagón, y pues que almacena la insulina en el aparato de Golgi en vesículas secretorias. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza ¿por qué? Porque hay una destrucción lenta y progresiva de las células beta pancreáticas, se inicia habitualmente a edad temprana, entre 5 y 7 años. Esa destrucción lenta y progresiva depende pues, del estado del paciente y depende de los haplotipos que presente genéticamente. Puede presentarse la diabetes tipo LA, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, que no es más que la evidencia tardía de la diabetes autoinmunitaria tipo 1, ya sea en el adulto, pues porque por lo general el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 se da hasta los 15 años en los niños. Bueno, hay dos tipos de diabetes, como decía Daniel, una que es autoinmunitaria, que es la diabetes mellitus tipo 1A, y la diabetes mellitus tipo 1B, que es la idiopática, que más adelante les explicaré. La diabetes mellitus tipo 1A, por ataque inmunitario, se destruyen las células beta. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética, unas mutaciones o polimorfismos en algunos genes reguladores. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1A es una de las menos frecuentes, se da en 1 de cada 10 pacientes, es crónica y progresiva, y hay una predisposición genética por los genes ligados al locus HLA. El locus HLA se encuentra en la región, en el brazo corto del cromosoma 6, en el brazo P del cromosoma 6, y es el que ayuda a la síntesis de los antígenos de los leucocitos humanos, el encargado. Pues la destrucción de las células beta se da por una respuesta autoinmune. Acá, por favor, vemos el ataque inmunológico inicial, los islotes de Langerhans, la destrucción de las células beta, obviamente una deficiencia de insulina, porque la insulina las cantidades de insulina secretadas son menores a las normales. Hay una reducción en el uso de la glucosa por cada una de las células, afectando el metabolismo de lípidos,
incrementando la lipólisis y la disponibilidad de los grasos libres y la movilización de proteínas y el incremento del metabolismo de los aminoácidos. Aquí se explica uno de los principales síntomas de la, bueno, uno de los síntomas de la diabetes, que es la polifagia. Al movilizarse lípidos y al movilizarse proteínas, el cuerpo empieza a necesitar, a requerir reservas que va a conseguir por la polifagia, ingesta de alimentos incrementada. Los aminoácidos que han sido movidos acá, los aminoácidos gluconeogénicos, se van al hígado y por un exceso de glucagón se inicia la gluconeogénesis. Recordando que la insulina lo primero que hace es inhibir la gluconeogénesis. Al no haber insulina, la gluconeogénesis va a estar disparada y pues el exceso de glucagón va a ayudar a eso. Los ácidos grasos libres producidos por la lipólisis van al hígado generando cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos que nos producen una cetoacidosis, que es una de las complicaciones agudas de la diabetes. La gluconeogénesis. Hay azúcar circulando, más la gluconeogénesis que se da en el hígado incrementa la hiperglicemia, pues ya no sé si hiperglicemia, hiperglucemia. Todo esto va al riñón, y entonces ahí se explica la cetonuria y la glicosuria, que generan otro de los síntomas, que es la poliuria. Y al haber una disminución de volumen, porque se excreta más agua de la que debería excretarse, otro de los síntomas, que es la polidipsia. Cuando hay un incremento de los cetoácidos, pues podemos encontrarnos frente a un coma diabético. Más adelante se va a explicar unas de esas complicaciones. Aquí vemos la evolución en el tiempo y en años de la diabetes mellitus tipo 1A. Vemos una población de células beta normales, pero hay una predisposición genética, por lo que les decía, por una presencia de locus HLA anómalos. Hay inmunoactivadores y anomalías inmunitarias. Aquí se inicia la destrucción de las células beta. Entonces, como vemos, es una destrucción progresiva, lenta, pero depende también del estado de cada paciente y del nivel de disponibilidad de predisposición genética que tenga. Entonces, la diabetes mellitus no se expresa cuando se inicia la destrucción de las células beta, sino hasta que alcanza un punto de destrucción del 80% de las células beta. Ahí es donde se empieza a catalogar como diabetes mellitus. Antes simplemente es una evolución, es un trastorno en la liberación de la síntesis de insulina. Apenas se destruye el 80% del total de células, se empieza a considerar diabetes. Por favor, hacen silencio, pues, que estoy explicando. Hay el 20% de células que quedan, pues, buenas, por así decirlo, hacen un periodo de luna de miel. ¿Qué quiere decir eso? El páncreas activa ese 20% de células y libera una gran cantidad de insulina. Como vamos a ver más adelante, la insulina es uno de los marcadores por los cuales los linfocitos T destruyen las células beta. Entonces, el periodo de luna de miel se acaba, la gente cree que, oh, ya me curé, pero no se ha curado porque simplemente fue un periodo de luna de miel en la que se liberó mucha insulina y la respuesta inmunitaria se volvió a activar. Bueno, aquí vamos a ver las consideraciones genéticas. Como les decía, los genes ligados al locus HLA. Está en la región HLA del cromosoma 6, que se encuentra en el brazo P, o sea, el brazo corto del cromosoma 6. Se presentan polimorfismos que representan del 40 al 50% del riesgo por padecer esta enfermedad. Todos estos locus nos sintetizan las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad tiene como función principal la presentación de antígenos a las células T efectoras. Gracias al tamizaje genético, ya a estas personas se les han hecho, pues, obviamente el tamizaje y se han encontrado haplotipos HLA-DR3 y haplotipos HLA-DR4. Puede haber presencia de uno o de otro o de los dos. Ahorita les voy a explicar más de eso. Polimorfismos en región promotora del gen de la insulina, pues son otros de las consideraciones genéticas.